Cuando nosotros vamos a preparar nuestra muestra, la vamos a introducir en un vial. Entonces aquí casi no se ve en la foto, pero yo estoy sosteniendo un vaso de precipitados de 10 mililitros. Es uno muy pequeñito. Y ahí le voy a poner el estándar, que es el etanol. Y mi vial solamente necesita 1.5 mililitros. Entonces, vamos a ver aquí. Yo aquí estoy eligiendo dónde está mi vial de etanol para que yo lo pueda rellenar, porque al dejarlo 6 meses ahí abandonado en una gaveta, se evaporó todo el etanol que tenía. Como este etanol no genera residuos al ser tan puro, entonces pues yo puedo rellenar mi vial sin temor a contaminarlo. Entonces cuando ya lo elegí, aquí tenemos el vial, le quité la tapita y aquí está el etanol. Después de llenarlo, entonces me sobró inclusive para ponerle un poquito más a este segundo vial. Y ya tenemos aquí nuestros viales con etanol. Uno me puede servir como solvente de limpieza y otro como estándar. Aunque yo utilicé un solo vial para los dos fines, porque como nadie había utilizado la jeringa, entonces la jeringa la consideré que estaba totalmente limpia y no iba a contaminar mi vial, que es otra fotito más cerca. Entonces, para poder ver un cromatograma hay dos botones. Este que dice cromatogramas y sirve para buscar el cromatograma que yo haya realizado, este 2020, ¿no? ¿Lo ves por ahí? Es este. Bueno, ahí salieron dos, pero sigue bajando la señal. Entonces podemos ver la señal acá de este lado y vemos que sí bajó a punto 13. Con eso es más que suficiente. Listo. Entonces, para poder ver entonces aquí lo que podemos ver es que por tanto tiempo que no utilizamos el cromatógrafo, pues sí estuvo bajando mucho su señal. Posiblemente entró aire del ambiente y no sé, algunas sustancias pudieron haber quedado atrapadas ahí. No es nada grave, aunque la señal estuvo bajando constantemente. El nivel de señal que había, si bajó de 4.9 a 4.8, realmente es una cantidad muy pequeña. Les decía yo que cuando hay un compuesto real en el cromatógrafo, entonces tenemos señales de hasta 1000, una altura de 1000, por lo tanto una diferencia entre 0.1, de 4.8 a 4.9 no es mucha la diferencia. Entonces esta es una forma de obtener un cromatograma, o también si queremos sacar datos del Graphic Edit. Entonces este es el mismo. Y aquí lo que podemos sacar es el Peak Report. En otras prácticas ya hemos visto que podemos sacar el Peak Report y nos da los datos. Aquí, por ejemplo, detectó 2 picos. Pudiéramos medir, no sabemos ni qué son, pero aquí podemos observar los datos que nos puede dar este reporte de picos.
Entonces vamos a crear el método, vamos a buscar un método desde load, lo buscamos y digamos que tenemos uno que se llama calibración, es probable que sea este, buscamos en Control Options, aquí está 85, durante 3.5 minutos. Luego aquí el inyector está en 210, el detector, perdón, el horno máximo en 250 y en punto 3 el tiempo de equilibrio. Si yo le pusiera aquí 500, me va a mandar un mensaje de error de que no se puede. Debe ser máximo 250, que es este de aquí. Por eso protegemos la columna. Entonces le ponemos 85, que es el que queremos. Después el carrier debe de estar en 15. Y todo lo demás se mantiene igual. Aquí debería de darme el valor, pero como está inhabilitado, no le puedo modificar nada. El detector está en 210 en rango 1, todo lo demás se mantiene igual. Y aquí el split tiene que estar abierto, todo lo demás queda deshabilitado. Entonces, como ya cambié el método, aquí dice modificado, y lo voy a guardar como método de análisis de estándar de etanol, 85 grados centígrados, y P igual a 15 P6. Isotérmico. Listo, y lo vamos a poner OK. Me pregunta cómo lo queremos guardar. Lo vamos a guardar en contingencia y lo vamos a llamar etanol 01. Entonces ya quedó guardado y ya lo podemos instalar. Todo esto de aquí es el resumen de el método que estamos utilizando. Ya lo puedo cerrar y lo puedo instalar. Busco el método, instalo, le vamos a poner etanol 85, no, 01, 05, etanol 05, y vamos a inyectar 0.5 microlitros. No, ya sé, mejor 0.3. Etanol 03. Ya. Entonces vamos a crear el método. Muy bien, entonces ya que creamos el método y lo instalamos, bueno, lo que ya está creado lo vamos a instalar. Queda instalado y mientras tanto preparamos nuestra muestra. Entonces, vamos a utilizar este lo vamos a guardar. Tengo que borrarle la M para que no me diga esto, ¿no? Es tu letra, ¿no? Esa. Listo, entonces nosotros perforamos el vial. El vial se puede mantener ahí en la parte. Yo quería que lo. Bueno, está. No. Así. Luego entonces el vial ahí se puede mantener. Y lo que voy a hacer es
llenar la jeringa. Lo que quiero que veas es acá arriba la jeringa. Se llena la jeringa. Y tiramos el contenido de la jeringa. Otra vez. Inyectamos. Llenamos la jeringa. Y tiramos. ¿Alcanzas a ver aquí la punta? ¿Se ve la...? ¿Sí? Ok. Otra vez. Sería la tercera. Y puedo atinar. Ahí está. Entonces, otra vez. Lleno la jeringa. Y lo desecho. Y esta ya es la última. Pues la cuarta. Es la cuarta. Entonces, tiro. Siempre lo tiro en el mismo lado porque ya después no voy a tirar ahí. Hacemos una última. Y después el enjuague. Y enjuagamos nuestra jeringa con el solvente. Ahora estamos usando el mismo solvente que va a ser nuestro estándar. Cuando no estoy utilizando la jeringa, la debo de poner dentro de su estuche para que no se ruede. Algunos otros estuches tienen una manera de que la jeringa no se ruede. Y también este émbolo es tan delgadito que su propio peso lo dobla. Entonces, estos son más difíciles de manejar que estos de acá, cuyo émbolo está protegido. Este está protegido. El peso no lo vence. Y lo único que tenemos que cuidar es de que no se salga de la jeringa, porque si sale, se tuerce. Ok, entonces aquí lo que pudimos observar es, ahora sí, en una forma más gráfica, cómo se enjuaga una jeringa. Tengo que llenarla y no debo de regresar nada al vial para que no vaya yo a contaminar el contenido de ese vial. La lleno a más de la lectura, como lo pudiera yo hacer con una pipeta, y después descargo todo el contenido fuera del vial. Lo hago 5 veces para asegurarme de que quede bien enjuagada la jeringa. Después de que después de que yo ya enjuagué, yo utilicé el mismo vial para hacer el enjuague y para utilizarlo como estándar, porque consideré que no se iba a contaminar mi estándar por el enjuague que le hice. Pero a veces mi compuesto de limpieza es diferente a mi compuesto de muestra, principalmente cuando yo ya tengo una mezcla de componentes a la que voy a analizar. El estándar pues normalmente es una sola sustancia. También el solvente que utilizo de enjuague también normalmente es una sola sustancia, pero cuando ya tengo muestras son mezclas de componentes y pues esos no me sirven, o más bien normalmente debo de tener un vial de limpieza y un vial de muestra. Vamos a verlo en el siguiente video. Pues ahora el enjuague es al revés. Tengo que asegurarme de que la punta está dentro del líquido
Y al mismo tiempo voy a revisar que voy a hacer un bombeo 5 veces. Yo debo de mantener mis dedos muy rígidos para que no se doble la aguja. 5 veces de bombeo. Y como voy a inyectar punto 3, entonces yo lo lleno a punto 4. No lo veo. Voy a regresar. No alcanzo a ver. Ahí está. Lo envuelvo. Llegué hasta punto 5. Lo regreso a punto 3. Y cuando ya está en punto 3, lo regreso, saco la aguja y voy a inyectar. El cromatógrafo dice que ya está listo. Lo voy a inyectar y después voy a presionar el botón RON. Entonces yo ya tengo aquí mi jeringa, pero esta aguja está muy débil. Si yo intento que entre en la septa, se va a doblar. Por lo tanto, le tengo que ayudar. Agarro la aguja de la mitad y empujo de tal manera que no se doble. Inyecto, presiono RON y ya empieza a comenzar el análisis. Cuento 5 segundos y saco mi jeringa del puerto de inyección. En este video les muestro que debo de ayudar a la aguja porque si han visto todos los videos anteriores que he puesto el día de hoy, la aguja ya está torcida y por más que intentemos ya no la podemos regresar a una posición totalmente recta. Es tan delgadita esa aguja que siempre que inyectamos se dobla un poquito más. Entonces, para evitar tanto deterioro, pues tenemos que ayudarle. Y usando un guante, pues pretendemos no contaminar esa aguja de tal manera que pudiéramos meter alguna sustancia extra al cromatógrafo. Yo tengo que dejar solamente 5 segundos esa aguja dentro del puerto de inyección porque es un metal. Y recuerden que este puerto de inyección es un objeto que está caliente, está a 210 grados centígrados. Cuando la aguja entra y al estar tan caliente el puerto de inyección, pues empieza a recibir esa temperatura, ese calor y se calienta muy rápidamente. La manera en que yo estoy pudiendo meter mi muestra al sistema cromatográfico es a través de la septa que se encuentra aquí dentro y es un plástico elástico. Si yo dejo demasiado tiempo la aguja dentro de ese plástico, lo que voy a provocar es que ya no sea flexible y empiece y se quede abierto. La función de esa septa es estar cerrada todo el tiempo, pero tener la suficiente elasticidad como para permitir el paso de la aguja y no y cerrar cuando salga la aguja. Pero si yo la dejo demasiado tiempo, entonces lo que va a hacer la aguja es quemarlo y se termina esa elasticidad de la septa y lo que voy a tener es que ya no cierra. Normalmente yo cuando la septa ya no cierra y permite entonces la salida del gas acarreador por ese orificio, le llamo que se rompió. Esa es una manera coloquial de decir que la septa está permitiendo fuga de gas acarreador. En realidad no se rompe, pero queda dañada de tal manera que ya no permite el sellado del puerto de inyección y en lugar de ir hacia la columna el gas acarreador, sale por el puerto de inyección, por esta parte de acá. Entonces
Siempre debemos de proteger a la septa de no quemarse para que pueda permitir, para que siga siendo elástica y permita la salida y entrada de la aguja, pero no del gas acarreador. Entonces ya inyectamos y ya está corriendo nuestro análisis. Entonces vemos otra vez en la computadora el real time plot y aquí ya llevamos medio minuto de análisis. Podemos hacer un acercamiento, vemos que la señal prácticamente ya no baja comparado con el método de limpieza. Eso quiere decir que ya quedó limpio y de un momento a otro va a subir la señal súbitamente, que significa que el etanol ya llegó al detector. Solamente hemos inyectado una sola sustancia, el etanol, por lo tanto solamente esperamos un solo pico. ¿Ya tengo? Demasiado. Ya, páralo. Entonces ahí vimos la aparición del pico de nuestro cromatógrafo, bueno, más bien de nuestro estándar en el cromatógrafo. Ya no permití que siguiéramos grabando el resto del cromatograma porque pues ya nada más esta señal baja todavía más hasta llegar a la línea base. Podemos ver que este es un pico coleado porque comienza a subir rápidamente la señal y el descenso de la señal es mucho más lento que como subió. Aquí podemos ver que está truncado. Este fue un problema que tuvimos en este análisis que hicimos porque resulta que era demasiada muestra para el cromatógrafo. No entiendo qué es lo que está pasando aquí, pero lo que sí estoy seguro es que es demasiada muestra. Normalmente yo inyecto entre 0.2 hasta 0.6 o desde 0.1 hasta 0.5 microlitros y alcanza suficientemente bien para que la señal no sea tan grande. Pensé que el problema era el split, que el split estaba cerrado, pero no, lo revisé y el split estaba correctamente. También pensé que el rango no era el correcto. Hice una inyección con un rango diferente, creo que con el rango 20. Y cuando utilicé rango 20 salió muy pequeñito, o sea, del tamaño de altura 25. Este tiene una altura de más de 1000. Entonces yo creo que el cromatógrafo está trabajando mejor que en otras ocasiones, pero entonces la muestra que estoy inyectando es demasiada. Otra opción pudiera ser que el split internamente no esté totalmente abierto y entonces no toda la muestra que debería desecharse sale al ambiente y mucha muestra
más de la necesaria está entrando a la columna. Y entonces este pico, así como está, no nos sirve porque está truncado. Aquí tenemos un área subestimada. ¿Quién sabe hasta dónde subió la señal y después bajó? Porque aparte no estábamos grabando la señal en el cromatógrafo. Pero así como está, no es útil. Sin embargo, para asuntos didácticos nos sirve bastante bien porque podemos ver en tiempo prácticamente real cómo va cambiando la señal cuando yo inyecto un solo compuesto en mi cromatógrafo. Vamos a seguir realizando más inyecciones para poder observar cómo va variando la respuesta del cromatógrafo si yo le voy cambiando la temperatura del horno. Creo que, sí, habíamos dicho que esto estaba a 85. Esta es una simulación de haber hecho una inyección bueno, no es una simulación, es una inyección real. Esta es una inyección a 85 grados centígrados de temperatura de horno y una presión de gas acarreador de 15 P6. Entonces vamos a hacer después una tablita donde podamos tener todos los datos experimentales de este experimento. Aquí vemos otra vez cómo se llena la jeringa. Se enchapa un poquito la jeringa. ¿Sí? Entonces, inyectar punto 3. ¿Listo? Entonces vean, este bombeo que estoy haciendo es para llenar la jeringa y es diferente a cuando la estoy enjuagando. Cuando la estoy enjuagando, lo tengo con la aguja hacia abajo porque no me importa si entran burbujas de aire porque nada más estoy enjuagando. Y al hacerlo 5 veces, reduzco la oportunidad de que en las 5 veces que lo estoy haciendo, en todas solamente esté succionando aire. Cuando lo hago con la aguja hacia arriba, es para asegurarme ahora sí que se llene completamente. Y para eso, yo tengo que observar que aquí por encima de mis dedos debe de verse el nivel del líquido y por debajo de ese nivel del líquido está la punta de la aguja. Aquí como yo lo tenía de frente, yo no veía que estaba torcido, pero la cámara que está de lado puede ver que yo tengo los dedos hacia acá y estoy torciendo la aguja. Entonces yo corregí porque me avisaron que estaba, yo no lo podía ver, pero por el otro lado la cámara me está mirando que yo estoy torciendo la aguja. Entonces lo corregí para no maltratar a la jeringa. Entonces los bombeos que se hacen en esta posición es para llenar la jeringa, se llena toda la jeringa y se bombea 5 veces, de tal manera que nosotros podamos expulsar cualquier burbuja de aire antes de llenar correctamente mi jeringa. Y esta forma de llenar la jeringa es diferente a como aprendimos en el otro video, donde llenaban de aire una buena cantidad de la jeringa y después la parte final de esa jeringa la llenaban con líquido. Aquí todo lo que estamos succionando es líquido y no llenamos totalmente la jeringa y tratamos de que no haya ninguna burbuja de aire. Es un poquito complicado estar revisando que el nivel de líquido esté por encima de la punta de la aguja y estar mirando acá abajo la lectura y no salirme, no sacar el émbolo de la jeringa y tampoco estar torciendo la aguja. Entonces es un proceso complicado, pero con la práctica uno va tratando de mejorar esta técnica.
Uno, 2, 3, 4, 5 y se tiene que sacar la aguja. 5. Entonces contamos unos cuantos segundos nada más de que la aguja esté dentro del puerto de inyección. Y vamos a ver un poquito torcido este video. Aquí podemos ver esta segunda inyección donde la señal no rebasa los 800 milivolts de altura. Y entonces este no queda truncado, este sí queda completo. Entonces ahí se termina nuestro cromatograma y este quedó mejor que el primer cromatograma. Seguimos mirando que es un pico coleado. Su señal inicia la súbita subida de nivel muy rápido, pero la bajada de señal es muy lenta comparada con la subida. Entonces vamos a dejar de grabar. Vamos a